Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es Hakim Al-Karoui, consultor, ensayista y especialista sobre el Islam en Francia. Buenas tardes, Hakim Al-Karoui. Hola. Recientemente usted escribió con Benjamin Jotaye este libro, editado por Fayard, Los militantes de la yihad. Es un estudio exhaustivo sobre 1.460 yihadistas europeos, de los cuales 700 son franceses. ¿Por qué hablar de militantes de la yihad y no de yihadistas? Porque nos dimos cuenta de que los yihadistas eran militantes en el sentido de que adherían a una ideología. La yihad no es solamente una lectura de la religión, es una visión global del lugar que ocupa la religión en la sociedad, y es una voluntad por transformar la sociedad. Tampoco se trata de personas que han caído en el sectarismo o que son víctimas de gurús que los controlan. Se trata de militantes políticos, así como hay militantes de extrema izquierda o militantes de extrema derecha. Eso es lo que queremos mostrar. ¿Cómo lo hicimos? Analizamos el recorrido social, geográfico, ideológico de 1.400 yihadistas. Eso nunca se había hecho. Hasta el momento se utilizaban muestras muy pequeñas. Aquí utilizamos un método cuantitativo estadístico que da una visión muy clara del fenómeno. ¿Y cómo distinguen exactamente entre yihadistas militantes e islamistas? Para nosotros, los yihadistas son todos aquellos que se han unido a una organización terrorista o que han querido unirse a una organización terrorista. Eso incluye a los terroristas, luego podemos hablar al respecto, el Bataclan, los hermanos Kouachi, etc. Pero también están todos los que se fueron a Siria y que fueron incriminados, hay una calificación penal, de querer unirse a una organización terrorista. El Estado Islámico era una organización terrorista. Todas esas personas, los que cometieron atentados y los que se fueron y no cometieron atentados, son considerados yihadistas. ¿Pero en qué momento se pasa de la militancia al acto de violencia? Al unirse a una organización terrorista. Y al unirse a una organización terrorista, o bien se pasa a la acción, poner bombas, matar personas, o bien se participa en la logística, o como las mujeres. Hay un 20% de mujeres en nuestra muestra que se unen al proyecto de sociedad yihadista. Lo que se ve muy bien a través de las mujeres es que el yihadismo no solo se limita a la violencia. El yihadismo es una voluntad de hacer sociedad con códigos, con referencias, con una idea de cuál debe ser el lugar del hombre en el mundo. Las mujeres encarnan esa parte del yihadismo muy, muy bien. En su conclusión, usted es un poco alarmista, señor Al-Karoui, al decir que Francia podría ser el escenario de la nueva generación de yihadistas. ¿Por qué Francia? ¿Teme que haya una instrumentalización política del fenómeno? Es más que Francia. Es Francia y Europa. Hasta el momento, el yihadismo se ha desarrollado en escenarios de crisis geopolítica. En Afganistán, Argelia, Bosnia, Irak, de nuevo Afganistán y luego, evidentemente, en Siria. Hoy en día lo que vemos es que Siria, con el llamado que creó el conflicto sirio, multiplicó por 10 la cantidad de yihadistas potenciales. Tan solo en Francia hay unos 10.000. Hace 12 o 13 años se consideraba que había 1.000 yihadistas potenciales. Entonces se multiplicó por 10. Además, ya no hay escenario de crisis en el exterior. Hay una crisis en Libia. Hay una crisis en Mali. Hay una crisis que está empezando en Níger, pero no se cree que esos países vayan a atraer yihadistas europeos. Al contrario, lo que vemos es que hay un movimiento que se está desarrollando cada vez más en Francia y en Europa alrededor de la temática de la islamofobia de Estado, que podría servir como movilización, como vector de movilización para los yihadistas. Así que lo que decimos es, hay que tener mucho cuidado. El fenómeno no se ha terminado y puede que no solo se haya terminado, sino que esté delante de nosotros en Europa. ¿Y cómo actuar hoy en día? Usted insiste en la responsabilidad de la sociedad civil musulmana en Francia. ¿Qué es la sociedad civil musulmana en Francia?
Son todos los musulmanes de la cotidianidad que son primero franceses y que son de confesión musulmana, como otros son de confesión católica, judía, protestante. Lo que les decimos es, y eso fue lo que mostramos en la investigación, el 90% de los yihadistas tuvieron una ruptura espiritual. Abandonaron la religión de sus padres, aunque fueran cristianos o musulmanes. De cierta manera, los musulmanes cambiaron de Islam, acogieron lo que podemos llamar el sanafo yihadismo. Y en la argumentación de la movilización, la interpretación religiosa es esencial. Los argumentos religiosos son esenciales. Y una manera de desvincularlos, no digo desradicalizarlos, digo desvincular a los yihadistas, es decirles, sabes, puedes interpretar los libros sagrados, las escrituras, los textos sagrados de una manera distinta. Algunos dicen que hay que escoger las armas, que hay que escoger la violencia, que hay que, ¿cómo decirlo?, distinguir a los que están en la alianza de los que deben ser rechazados. Pero hay otras lecturas del Islam, porque con mucha frecuencia los yihadistas rechazaron la religión de sus padres y acogieron una visión ultra rigurosa, ultra conservadora y violenta de la religión. Pero es posible hacerlos dudar, y es posible hacerlos dudar con argumentos religiosos. Es ahí donde la sociedad civil musulmana tiene un papel mayor, porque es ella quien tiene legitimidad para difundir otra interpretación del Islam más abierta, más crítica, y además también fundada en las luces de la razón y no solo en una forma de oscurantismo de la pasión violenta. ¿Cómo va ese trabajo en Francia sobre una lectura crítica del Islam? Eso está relacionado con el tema de la organización del Islam en Francia. La organización del Islam en Francia, la construcción del Islam de Francia, son dos cosas. Es un trabajo crítico teológico sobre los textos y además es un trabajo de organización. En cuanto al trabajo crítico teológico, ahora hay intelectuales franceses de origen extranjero, con frecuencia magrebí o no. Está Tarek Oubrou, está Mohamed Basharafit. Hay religiosos, pero también hay historiadores que son musulmanes o que no son musulmanes. Todos contribuyen a hacer una lectura crítica, así como se hace una lectura crítica de la Biblia. Es decir, una lectura que se salga del literalismo y que permita devolver la perspectiva, conservando evidentemente los fundamentos de la espiritualidad y de la fe musulmanas, pero saliendo de la lectura sobre todo de los salafistas que quieren imitar la vida del profeta en el siglo VII, algo que evidentemente no tiene ningún sentido en la Francia contemporánea del siglo XXI. Esa lectura se está difundiendo. El problema es que tiene enfrente un movimiento muy grande que de hecho proviene del mundo árabe y del mundo musulmán, que ha permitido imponer una cierta lectura muy conservadora de la religión. Y si la lectura... ¿Es posible liberarse de eso? Es un gran combate. Es un gran combate que no se limita a Francia o a Europa. Es un gran combate en el seno del mundo musulmán. Lo que hay que saber es que antes de las lecturas del Islam político o del islamismo, había otras lecturas de la religión. Como el Islam político tenía militantes, logró hacer creer que su lectura del Islam era el Islam. El Islam, por definición, tiene múltiples lecturas. Primero están las escuelas jurídicas. Hay ramas del Islam que son muy diferentes, que están ligadas sobre todo a eventos históricos y luego hay interpretaciones que están más o menos ancladas en la sociedad, más o menos ancladas en la modernidad. Entonces, eso siempre ha existido. Es absolutamente necesario hacer que reviva esta pluralidad. Y es todavía más esencial en Francia que en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán hay una cultura religiosa en la sociedad. En Francia no hay cultura religiosa en general y mucho menos cultura musulmana en particular. Pero hoy en día en Francia la nueva generación de musulmanes que usted quiere que sea visible ¿puede de cierta manera concretar su voluntad de liberarse justamente de lo que se ha llamado el Islam de los consulados o el Islam de las embajadas? Sí. Creo que está cada vez más alejada de ese Islam por una sencilla razón. Ese Islam era el Islam de los padres.
es decir, de los inmigrantes de la primera generación que se reunían, por ejemplo, con imanes que venían de sus países de origen. Los argelinos se alegraban de escuchar el dialecto argelino y de oír referencias religiosas muy conocidas en Argelia. Lo mismo para los marroquíes, lo mismo para los turcos con el rito hanafí. Hoy en día los niños son cada vez más franceses, cada vez están menos vinculados con los países de origen. Y por ejemplo, cuando se envía a un imán proveniente del país de origen a mezquitas en Francia, los niños, los jóvenes dicen, pero ¿quién es este imán que no nos entiende? Que a veces no habla francés, y si habla francés lo habla con un acento muy fuerte y sin conocer los códigos culturales. Además, finalmente, estos imams extranjeros no conocen a los jóvenes. Pero cuando usted hace un llamado para que esa mayoría de musulmanes esté más involucrada, se sale un poco de la visión de la religión como un asunto privado. ¿No debería estar en el ámbito privado? Sí, porque, sabe, después de 250 muertos por actos de terrorismo islamista y con todos los debates que agitan a la sociedad francesa respecto al Islam, es absolutamente necesario que el conjunto de los franceses vea unos musulmanes integrados, bien plantados, bien situados en su religión, que sean capaces de hablar al respecto y que también sean capaces de decir que el Islam no es la violencia, no es el antisemitismo, no es el terrorismo, es otra cosa. Necesitamos su movilización. Simplemente necesitamos verlos para tranquilizar al resto de la población francesa y europea. Muchas gracias, Hakim Al-Karoui, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes. Quédense en France 24, la información continúa.